La didáctica de hoy es sobre neumonía recurrente en un paciente pediátrico. El contexto de la didáctica va a contemplar los siguientes objetivos: introducción, definir neumonía adquirida en la comunidad, neumonía recurrente, neumonía persistente, la epidemiología, factores de riesgo de neumonía, causas de neumonía recurrente, diagnóstico y abordaje del paciente con neumonía recurrente, malformaciones congénitas asociadas y conclusiones. En el niño existe una compleja interrelación entre nutrición, desarrollo, crecimiento y función pulmonar, al igual que con la capacidad de respuesta inmunológica a las infecciones. Esta relación es muy importante, ya que entre nutrición y enfermedad pulmonar crónica se puede producir una alteración en el crecimiento y desarrollo infantil. La desnutrición es una de las causas de menor crecimiento y menor desarrollo pulmonar. Sabemos que el crecimiento pulmonar tiene muchos factores que pueden estar involucrados en él, como pudieran ser factores prenatales, como es la salud materna, factores iatrogénicos, como pudiera ser enfermedades asociadas al sistema de salud, pueden ser también el uso de corticosteroides, el uso de ventilación mecánica, etcétera. Factores que tienen que ver con el individuo, como son el factor nutricional, que ya dijimos que es sumamente importante, factores de infecciones recurrentes, factores ambientales que tienen que ver con polución ambiental o el humo del tabaco del cigarrillo, y aquellas malformaciones congénitas que pueden influir entonces en que haya un menor crecimiento del pulmón. El desarrollo pulmonar también está en dos fases, una fase prenatal y una fase postnatal. Lo importante es que más o menos hasta los 8 o 9 años de edad, ese crecimiento, ese sistema alveolar se va a hacer más o menos entre 300 a 400 millones de alvéolos. ¿Qué queremos decir? Que si hay una desnutrición, hay un desbalance entonces en los requerimientos proteicos calóricos, se puede producir enfermedades pulmonares crónicas que van a aumentar entonces el trabajo respiratorio, aumentar las infecciones en esos pacientes, llevando entonces a un aumento del requerimiento ya basal proteico calórico de los oligoelementos como el zinc, la vitamina D, la vitamina A, y si este desbalance no se da, el paciente entonces va a ser un paciente desnutrido que disminuye los mecanismos defensivos, tanto pulmonares como no pulmonares, aumentando entonces la morbimortalidad. La neumonía es la principal causa de infección de muerte infantil en el mundo y es responsable del 15% de todas las defunciones en menores de 5 años. La causa más frecuente de neumonía adquirida en la comunidad son las infecciones virales seguidas de las bacterianas. Por supuesto, entonces, es importante la relación de 1/3 más o menos de los casos que son causadas por infecciones mixtas, virus-bacterias, sin olvidar que tenemos también infecciones mixtas, virus-virus, y infecciones mixtas, bacterias-bacterias. La neumonía recurrente en la edad pediátrica se presenta en 1 de cada 8 niños con neumonía adquirida en la comunidad. En el 85% de los casos puede identificarse una causa subyacente. El asma es el factor asociado más frecuente en niños sin enfermedad previa conocida, y los niños con 2 o más episodios de neumonía presentan riesgo de desarrollar asma. Es importante dentro de nuestras definiciones definir lo que es una neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía adquirida en la comunidad es una infección aguda del parénquima pulmonar que afecta a pacientes que son inmunocompetentes, que no han estado hospitalizados 7 días previos a su evento neumónico, y se va a caracterizar por fiebre, tos, síntomas respiratorios no más allá de 15 días de evolución y presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax, entre otras características. La definición de neumonía recurrente entonces es aquella que se presenta con 2 o más episodios de neumonía en un mismo año, 3 o más episodios de neumonía durante toda la vida, con evidencia de resolución radiológica entre los mismos episodios. Esto lo diferencia de la neumonía persistente, que es en la que persiste la sintomatología clínica o imagen radiológica más allá del tiempo prudente en que debería resolverse según su etiología. Por supuesto, siguiendo un tratamiento adecuado en un paciente que no tenga una patología de base. Desde el punto de vista epidemiológico, de todos los causas de neumonía, del 6 al 9% son neumonías recurrentes. Múltiples patologías pueden causar neumonías recurrentes y su frecuencia varía dependiendo de las diferentes series estudiadas. No es lo mismo la serie estudiada en un hospital meramente respiratoria o un hospital pediátrico general. Sin embargo, todas concluyen en que el asma es la causa no infecciosa más frecuente, la tuberculosis es la causa infecciosa más frecuente, y en los niños hospitalizados la incoordinación orofaringia es el factor predisponente más habitual.
En la mayoría de los casos es importante también tener en cuenta que se conoce la etiología subyacente incluso previo al episodio de neumonía. Hay factores de riesgo para neumonía, que pueden ser factores del huésped o factores inclusive asociados a causas externas. Entre los factores del huésped vamos a ver prematuridad y bajo peso al nacer. Podemos tener enfermedades crónicas, cardiorrespiratorias, inmunitarias o neurológicas, malnutrición, asma e hiperactividad bronquial, infecciones respiratorias recurrentes, antecedentes de otitis media aguda con requerimiento de tubo de timpanostomía, anormalidades congénitas anatómicas como paladar hendido, fístulas traqueoesofágicas, secuestro pulmonar, malformación adenomatoidea quística, etc. Y broncoaspiraciones que pueden verse por enfermedad por reflujo gastroesofágico, trastornos orodeglutorios, aspiración de cuerpo extraño y alteraciones del estado de conciencia como pueden suceder en los pacientes que tienen PCI o un problema neurológico importante. Dentro de los factores externos vamos a ver el hacinamiento, asistencia a guarderías, exposición a contaminantes ambientales, donde es el humo del cigarrillo la principal causa de neumonías inclusive a nivel de todo el mundo. Esta exposición a humo del cigarrillo de hecho tiene una definición, tiene un diagnóstico en esos pacientes que es el paciente fumador pasivo. Que el paciente no haya recibido lactancia materna cuando al menos los primeros 4 meses de vida, que tenga bajo nivel socioeconómico y por supuesto, o que no esté inmunizado o que tenga un esquema de inmunizaciones incompleto. La neumonía recurrente tiene muchas causas, pero para hacerlo desde el punto de vista didáctico vamos a dividirlas si la neumonía recurrente se presenta en el mismo lugar anatómico o si la neumonía recurrente se presenta en diferentes lugares anatómicos. Si la causa de la neumonía recurrente es en el mismo lugar anatómico, tenemos entonces que contemplar obstrucciones intraluminales, obstrucciones extraluminales y estenosis endobronquial. Dentro de las obstrucciones intraluminales tenemos cuerpo extraño, tumor endobronquial, impactación mucosa. En la obstrucción extraluminal tenemos adenopatías mediastínicas, por supuesto, vasos aberrantes, y en la estenosis endobronquial tenemos estenosis bronquiales propiamente dichas, bronquiomalacia, quiste broncogénico, malformaciones adenomatoidea quística, secuestro pulmonar y enfisema lobar congénito. Si la causa de la neumonía recurrente es diferente y se han presentado en distintos lugares anatómicos, vamos a tener entonces que puede ser por aspiración, como sucede en reflujo gastroesofágico, fístulas traqueoesofágicas, problemas neuromusculares, alteraciones orodeglutorias, asma, inmunodeficiencias primarias o adquiridas, disquinesia axilar primaria, tuberculosis, fibrosis quística, tumores, cardiopatías congénitas y malformaciones o deformaciones de la caja torácica, como vamos a ver un ejemplo más adelante. Entonces, si la causa de la neumonía recurrente es de la misma localización, se van a presentar alteraciones estructurales obstructivas, que pueden ser o bronquiales, extrínsecas o intrínsecas, o secuelas pulmonares que pueden ser por bronquioctasias o malformaciones. Es importante que sepamos que el cuerpo extraño es siempre una hipótesis a considerar sin episodio afíctico evidenciado. No nos olvidemos de esto. Las inmunodeficiencias también humoral o celular y alteraciones de los mecanismos de defensa del tracto respiratorio, como es la fibrosis quística o la disquinesia axilar primaria, son causas de neumonía en sitios variables. Las malformaciones congénitas deben considerarse por lesiones que ocurren en el contexto del desarrollo embrionario en edades gestacionales distintas, pudiendo presentarse aisladas o en asociación con otras malformaciones, produciendo entonces diferentes clínicas y a diferentes grupos etarios. La tuberculosis es una causa de neumonía con imagen persistente y síntomas crónicos que debemos considerar si hay un síndrome del lóbulo medio. ¿Cómo va a ser el diagnóstico entonces de neumonía recurrente? Quedamos que ante un caso de neumonía recurrente, realizar los estudios según las posibles etiologías, ¿verdad? Vamos a iniciar con una buena anamnesis, una exploración física correcta, solicitar entonces las exploraciones complementarias según la etiología sospechada y el principal factor a tener en cuenta es la localización de los diferentes episodios. Misma localización, pensar en malformación o obstrucción de la vía aérea. Diferente localización, alteración de los mecanismos de defensa pulmonares como son los mecanismos de tos, aclaramiento, clíris mucociliar o inmunodeficiencia. También debemos considerar en este diagnóstico que el estrechamiento difuso de la vía aérea dificulta el drenaje de secreciones, por lo que hay que considerarlo.
Para resumir, podemos hacer entonces un algoritmo donde observamos que lo importante es saber, ¿realmente es una neumonía recurrente o es una falsa neumonía recurrente? Bueno, para saberlo, igualito tenemos que ver la edad del paciente, la revisión de las imágenes radiológicas, tomográficas, las que traiga el paciente, una serie que debe estudiarse, ¿verdad? La historia clínica de ese paciente con una exploración detallada. Si quedamos en que es una falsa neumonía recurrente, perfecto. Es la mayoría de las veces los casos que suceden. Pero si es una neumonía recurrente, estamos en la misma localización o en diferente localización. Si es la misma localización, tenemos entonces que podemos realizar una fibrobroncoscopia para ver si el paciente tiene alguna obstrucción endobronquial, tomografía axial computarizada, resonancia magnética nuclear y es importante realizar el PPD. Si estamos con una distinta localización, podemos ampliar entonces los diagnósticos y vamos a ver si el paciente se le hace un test de sudor para saber si tiene un paciente fibrosis quística o no, un estudio inmunológico donde es importante ver cómo está la inmunoglobulina A secretora en ese paciente, la inmunoglobulina A total y si ese paciente no tiene una inmunodeficiencia primaria. Un tránsito que puede ser esófago, estómago, duodeno o esófago gástrico o también una pH-metría para ver si el paciente no tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico, un estudio orodeglutorio para determinar si el paciente no tiene reflujo nasolaringio, estudio alergológico, por supuesto, para ver la asociación entre síndromes como asma y rinitis que pueden proporcionar a este paciente a llevarlo a una neumonía recurrente, estudios funcionales respiratorios. Si el paciente tiene menos de 5 años, podemos hacer una prueba de resistencia a las vías aéreas periféricas. Si tiene más de 6 años, podemos realizar espirometría, por supuesto, si el paciente colabora. Esto para ver si hay un trastorno de la ventilación tipo obstructivo o restrictivo. Si es así, podemos ampliar entonces el estudio tomográfico y de una vez solicitar una tomografía de tórax de alta resolución con contraste. Y en su defecto, o si necesitamos ampliar mucho más allá, puede hacerse con resonancia magnética nuclear. Es importante que sepamos entonces que las malformaciones, sobre todo las diafragmáticas, entre la semana 8 y 10 de vida fetal hay un desarrollo del diafragma y la cavidad celómica va a quedar dividida en dos compartimientos, que es el tórax y el abdomen. ¿Qué puede suceder entonces? Que haya una malformación embrionaria del diafragma con una genesia parcial o completa del diafragma, que haya una genesia del septum transverso o que haya una hernia de Baudelaire que puede ser ocasional. Sin embargo, puede haber un fallo de la muscularización del diafragma, lo que nos puede presentar el paciente eventración diafragmática, hernias de Baudelaire, hernias de Morgagni o el paciente puede tener un diafragma accesorio o anomalías del hiato esofágico. Si quedamos en que es una hernia diafragmática, ¿qué es lo que sucede? Es un paso de los órganos intraabdominales a la cavidad torácica. Generalmente es más frecuente que veamos el intestino cuando protruye a través entonces de un orificio en el diafragma. Es por formación incompleta de ese diafragma en la vida fetal, aproximadamente entre la semana 3 y 14. Hay una incidencia de 1 a 2.000 a 3.000 recién nacidos vivos. Es más frecuente en una proporción de 3 a 2 en las mujeres. No se conoce una causa genética, es rara la incidencia familiar, pero está relacionado con algunas drogas teratogénicas como pueden ser la quinina, que sabemos que es un alcaloide natural que tiene efectos antipalúdicos, antiinflamatorios, antitérmicos, también puede ser la talidomida, que es una droga que puede ser usada en aquellas pacientes que tienen enfermedades dermatológicas crónicas que son refractarias a tratamientos como puede ser el lupus cutáneo. Quedamos entonces que el lado izquierdo es el más frecuente para las hernias diafragmáticas en un 80% y el derecho en un 20%. Los tipos de hernias diafragmáticas dependerán de dónde está la malformación. El 80% son posterolaterales, que es lo que es la hernia de Baudelaire, el 2% son anteriores, que es la hernia de Morgagni, y el 15 a 20% son paraesofágicas. Que tenemos que considerar también que hay una malrotación intestinal asociados a estas hernias diafragmáticas que van a hacer que haya una inversión también de las vísceras. Por supuesto, entonces va a haber malformaciones asociadas en un 25-57%. Si en el orden pudiéramos decir que las cardiovasculares son las primeras causas de un 23 a 63%, las genitourinarias un 23%, las gastrointestinales de 7 a 17%, el sistema nervioso central un 10%, músculo esqueléticas en un 9% y genitales en un 8%.
También tenemos anormalidades o alteraciones cromosómicas como parte de síndromes que se ven en un 10 a 30%, como puede ser el síndrome de la trisomía o el dúo 13-15, que es lo que se llama el síndrome de Patton-Lataux, o también puede ser la trisomía 18, trisomía de Edwards, y el bien conocido por todos nosotros, el síndrome de Down o trisomía 21. Dijimos que el 80% de las hernias tienen una localización izquierda. ¿Qué significa entonces? Que la clínica generalmente es florida y es la más frecuente cuando tenemos un recién nacido que puede presentar una tríada de cianosis, disnea y dextrocardia aparente. Por eso podemos ver un recién nacido que tiene un tórax prominente, con un abdomen excavado, con ruidos respiratorios disminuidos ipsilateral a la lesión, ruidos cardíacos desplazados a la derecha o contralateral a la lesión y ruidos intestinales como el borborismo que están en tórax, que están audibles ipsilateral a la lesión. Si hacemos entonces un diagnóstico postnatal y nos ayudamos con unos rayos X de tórax, podemos evidenciar asas intestinales en tórax, desviación del cardiomediastino, como ya había dicho, contralateral, ausencia del parénquima pulmonar y, por supuesto, el defecto que se puede ver en el hemidiafragma afectado. Aquí tenemos una serie radiológica toracoabdominal donde observamos una radiografía de frente, lateral y una de frente con contraste. Tenemos entonces una patología en hemitórax derecho donde podemos ver una imagen hiperlúcida con niveles hidroaéreos que en la lateral nos reafirma que hay un defecto diafragmático, entonces podemos inferir que son asas intestinales a nivel del hemitórax, lo cual corroboramos con una radiografía de frente con contraste. En los diagnósticos diferenciales de la hernia diafragmática es importante que tomemos en consideración lo que es el tórax hiperlucente o pulmón hiperlucente. Gracias a Dios, puedo decirlo así, es una patología infrecuente en pediatría, donde podemos ver que hay una hipoplasia pulmonar porque se presenta una infección respiratoria que puede ser viral o por un germen atípico como el micoplasma en los primeros 8 años de vida de esos pacientes donde no han tenido un buen desarrollo pulmonar. Entonces se puede presentar un hemitórax con una alteración focal o en toda la hemitórax, que puede ser unilateral, donde vamos a observar que hay una disminución del hilio ipsilateral a la lesión y podemos tener una obliteración entonces bronquial, lo que va a llevar a que haya una disminución o haya una hipoplasia también de las arterias y la circulación a nivel pulmonar. Otra cosa que tenemos que tener en consideración entonces con diagnósticos diferenciales de lo que es el tórax hiperlucente, que sería entonces el síndrome de Swyer-James, ¿verdad? Son malformaciones de neumatoidea quística. Esta malformación de neumatoidea quística sería según la clasificación de Stoker, grado 3 o grado 4. ¿Por qué? Porque podemos ver una imagen macroquística que puede simular un enfisema lobar congénito o imágenes de una masa multiquística, que es la que se tiene que hacer diagnósticos diferenciales con la hernia diafragmática. Tenemos secuestro pulmonar, que lo más frecuente es que sea en el hemitórax izquierdo en un 80%. Entonces va a ser una imagen que se va a observar medial, posterobasal, que puede entonces estar intralobular, como es el 80% más frecuente, y se va a ver o ovoidea o triangular. Podemos ver también los quistes broncogénicos, que ellos se manifiestan en el mediastino medio o posterior, cercanos a la emergencia traqueobronquiales, y lo que se pueden ver es con una imagen más o menos redondeadas, de bordes bien definidos, que podemos entonces verlas como únicas, pero con esa localización. El quiste entérico y neuroentérico, que a veces cuesta diferenciarlo, el quiste broncogénico también tiene una posición en mediastino posterior. Es un mediastino o es una imagen que va a estar cercana a lo que son el tercio inferior del esófago, porque es lo que vamos a observar con duplicaciones o lo que se llaman también duplicaciones esofágicas. Entonces es una imagen con un doble contorno que es más o menos lo que nos hace diferenciarlo del quiste broncogénico. También tenemos el teratoma mediastínico. El teratoma mediastínico se produce porque hay una anomalía en la embriogénesis del timo, más o menos en las primeras fases, ¿verdad?, de la embriogénesis. ¿Qué sucede entonces? Que puede haber incluso tejido ectodérmico implicado, por lo que vamos a ver una imagen de localización derecha en mediastino anterior que generalmente lo más frecuente es que sea quística y no sólida, con una imagen entonces bien delimitada que puede tener dientes en su interior como tejido ectodérmico. Podemos observar también la atresia bronquial, que las atresias bronquiales se producen porque hay una obliteración a nivel de la luz luminal
intraluminal del bronquio de forma proximal, lo que va a hacer que haya un desarrollo entonces de la circulación colateral, va a haber hiperinsuflación y podemos verlo entonces cercano al emitoras derecho. Y la eventración diafragmática como también diagnóstico diferencial para hernia diafragmática. Como conclusiones, las infecciones respiratorias son la mayor causa de enfermedad en la población infantil. La edad, menor de 5 años, la prematuridad, la desnutrición están entre los factores de riesgo para neumonía. Según la literatura, la ocurrencia de 2 o más episodios en 12 meses indica necesidad de evaluación. Considerar entonces el diagnóstico de neumonía recurrente ante 2 episodios de neumonía en un mismo año o ante 3 episodios en total. Evidenciar clínica y o radiológicamente que está ante un verdadero diagnóstico de neumonía. Y en la mayoría de los casos de neumonía recurrente sabemos entonces que existe una causa identificable y la localización de los diferentes episodios nos va a orientar hacia etiología. El diagnóstico etiológico entonces se basará en una anamnesis y exploración física detallada y exploraciones complementarias dirigidas según la sospecha clínica. Entonces los invito a que busquen esta patología, sepan que hay malformaciones congénitas asociadas que van a impedir que haya un buen crecimiento pulmonar, llevando entonces a nuestros niños a una posible hipoplasia pulmonar, hipertensión pulmonar o insuficiencia respiratoria.